Bienvenidos a un nuevo capítulo de Redes en Camino, Herederos de la Esperanza. El día de hoy hablaremos de la economía, pero de esa economía que tiene como olorcito a buen samaritano. Para eso invitamos al doctor Jorge Julián Osorio. Les voy a hacer la lista, la hoja de vida es médico, magíster en salud pública y en dirección universitaria. Es decano de medicina de la Universidad CES y también rector de la misma universidad. Es gerente encargado de Metrosalud y Secretaría de Salud. Expresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y ASIESDA, Asociación de Instituciones de Educación Superior de Antioquia, y actualmente concejal de Medellín. Doctor, bienvenido a Redes en Camino, Herederos de la Esperanza. Cuénteme, ¿usted cuándo se ha sentido un heredero de la esperanza? Muchas gracias por la invitación, es lo primero que les quiero decir. Y el sentirse heredero de la esperanza creo que es recibir el mensaje de Dios. Yo desde que inicié mi carrera siempre me planteé el servicio. Y ese servicio me lo impulsaba la fe que tenía en Dios. Para mí la fe es un compromiso interior que uno sigue a través de un mensaje que Dios nos sigue cada día. Yo lo escucho, yo hablo con Él y Él me dice continuamente, usted tiene que servirle a la gente y por eso le voy a dar un don para que le pueda servir. ¿Qué me he sentido? Yo voy a decirle, creo que en la vida me ha dado mucho, le agradezco a Dios. Y yo he entregado mucho en mis formas de organización, donde he estado como directivo, donde he estado participando. Siempre digo, lo importante es el ser humano, lo importante el primer principio, porque en una gestión de organizaciones muchas veces se ubican hacia el dinero, pero yo siempre toda la vida me ubiqué hacia el ser humano. Es más, yo le cuento, yo hago parte de una organización que se llama EFR, Familias Saludables, y trabajé toda la vida en esa filosofía. La filosofía emplea familiarmente responsable es lo más importante es la familia. Entonces ahí también me sentí heredero de la esperanza. La esperanza se manifiesta en muchos aspectos, se manifiesta en las organizaciones, se manifiesta básicamente allá vamos a encontrarnos todos con Dios. Y la esperanza se manifiesta en crear imaginarios, crear realizaciones en las personas. Entonces, para ser concreto en la pregunta, me he sentido que tengo una misión, no tanto una herencia, sino un compromiso de todo lo que me han dado, tengo que entregarlo y así lo estoy entregando. Me parece hermoso porque el día de hoy vamos a hablar de ese buen samaritano prácticamente. Que por eso lo llamamos así, economía la samaritana, que habla de detenerse a mirar a esa persona que está caída en el camino, que la acogemos, la llevamos también a un lugar, nosotros le vendamos las heridas, le decimos al de la casa, ¿sabes qué? Tené un poquitico más de plata y me lo cuidas, que yo ya vuelvo. Y entonces, teniendo ese texto bíblico acá súper presente, que en la Medellín que estamos viviendo actualmente, cómo el mundo empresarial puede pasar de sentirse mera rentabilidad a tener compasión, a tener ese sentimiento humano en sus mismas empresas. Hay varias cosas. Primero, el encuentro con Dios transforma. Y aquí va un punto fundamental. Transforma. Hay que meterle más fe a las empresas y a las organizaciones, que a veces es difícil lograr eso. Segundo, recuerde, hay dos, samaritano y samaritana, pero las dos traen una enseñanza. En el primero, recuerde, en la samaritana era vulnerable, punto número 1. La samaritana, punto número 2, tenía una necesidad, agua. Y 3, Dios la transformó. El samaritano tenía una necesidad, estaba herido. Recuerde que pasó mucha gente y no le ayudó. Y ahí viene y podemos ahí desarrollar un pensamiento sobre economía de la samaritana. Si me dice, voy a desglosar economía samaritana.
con los dos mensajes que Dios nos dio a través de la samaritana, que le entregó vida, le entregó agua, la nueva agua que le entregó a la samaritana. Entonces, bajo ese planteamiento, creo que la pregunta es economía. Y en la economía hay algo bien importante que tiene que ver qué es la economía. Y la economía es simplemente, se tiene unas necesidades, se tiene unos recursos y se tiene una calidad de vida. La pregunta es de economía de la samaritana: ¿cómo yo, con esas necesidades, logro entregarle unos recursos que normalmente son escasos para desarrollar una calidad de vida? Y ahí entra el concepto de economía social, que creo que vamos a hablar más adelante. Exactamente, porque aquí viene, voy a destapar al profe Jorge, sí. Porque yo siento que muchas veces esto se aprende, o sea, y el hecho es también enseñarle eso a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, que son los que son nuestro futuro, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo le podemos nosotros enseñar a ese futuro, a ese profesional, a ese futuro empresario o a ese emprendedor que ya inició, que muchas veces el verdadero éxito no se mide en lo que se acumula, no se mide en la cantidad de activos, no se mide en la cantidad de pesos que se tengan, sino que se mide en esa calidez humana? Algo tan simple como esto, como no tomemos atajos. O sea, vamos bien, con ética, con fe, trabajando duro, no sin llevarnos como la gente por delante, como se dice por ahí. Mejor dicho, algo así como lo que la doctrina social de la Iglesia nos planteó, que una dignidad humana, un bien común, una subsidiariedad, una ayuda, ¿cierto? Una solidaridad. ¿Cómo podemos nosotros enseñar eso? El profe Jorge, ¿cómo enseñar eso? Yo voy a decirlo. La mejor evangelio es el ejemplo. La mejor enseñanza está en el ejemplo. Y yo quiero decir, punto número 1, el ejemplo. Punto número 2, voy a la parte de teorización, voy a la parte de teoría. En la teoría hay que infundirle, hay que enseñarle al estudiante la parte de medición y la parte del recurso humano. Hay que meterle en las empresas mucha doctrina social de la Iglesia, que a veces es muy difícil. Hay que medirle, hay que tenerle indicadores desde el punto de vista humano. La medición no es solamente PIG, rendimiento, hay otras formas de medir las organizaciones, y voy desde la parte de teoría. Yo puedo medir una organización desde tres conceptos, y ahí va la parte de la samaritana. Uno, desde la concepción ética. Cuando una empresa es éticamente samaritana, llamémoslo así, una empresa es éticamente samaritana: tratamiento de los empleados, remuneración, conductas que tienen que ver con la parte ética, forma de tratamiento, de tratar a los empleados, tiene que ver mucho con eso. Segundo concepto, el concepto de la justicia social. Yo tengo cómo construir justicia social en las empresas. Yo construyo justicia social desde la misma implementación en vivienda. Las empresas, hay empleados que sufren por vivienda, por educación, por transporte. Y una empresa que tenga la ética del samaritano o de la samaritana, creo que tiene que velar por el desarrollo humano. Y eso la teoría de Alfred Magniff, nos visitó mucho. El que se desarrolla no es la empresa, el que se desarrolla es el humano. Y hay indicadores que uno puede trabajar desde ese punto de vista, de indicadores de medición, donde dice, bueno, estamos haciendo desarrollo a escala humana. Por ejemplo, la gente está satisfecha, usted le ayuda a la familia, la gente los empleados famosos tienen necesidades tienen hijos y los citan en el colegio. Entonces, ¿cómo soy yo? Segundo, tienen esposa y a veces necesitan el tiempo para estar con ella. Y una empresa que no les dé tiempo para estar con la familia es una empresa que no está siguiendo unos principios del samaritano. Y lo tercero es el emprendimiento social. Yo creo que esa parte del emprendimiento social es bien importante. ¿Por qué?
porque es apoyar a las personas para que desarrollen emprendimientos, pero de base social. Yo creo que a la iglesia le ha faltado mucho emprendimiento desde el punto de vista social. Apoyar esos emprendimientos que pueden nacer desde el planteamiento de doctrina social de la iglesia para hacer un desarrollo humano. Y ahí me tocas un tema muy importante, y es que las personas normalmente piensan que lo que es el emprendimiento, todo lo que es el mundo empresarial y la fe no se mezclan. Yo creo que la mejor mezcla que hubo fue cuando empezamos a hablar de la doctrina social de la iglesia, que fue más como una imposición, fue un acompañar, como, vea, nosotros no los vamos a imponer, sino que vamos a estar ahí para ustedes. Y empezó a generar unas cosas increíbles, que las personas que se lo quieran como leer, ahí sí meto yo la cucharada de recomendación. La doctrina social de la iglesia es muy bonita, es muy diciente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Vos sos un emprendedor, vos has dirigido un montón de asociaciones, has dirigido empresas, sos médico, y vos tenés esa fe la tenés hermosa. Pero, ¿cómo nosotros podemos mostrarle a esa gente de que esto sí se puede unir, se pueden entrelazar, y que realmente nos está haciendo falta, como decís vos? Sí, yo sí creo que hay muchas empresas que tienen fe y tienen la doctrina social de la iglesia. Y en Antioquia creo que hay muchas empresas que así lo manifiestan. Pues la pregunta es cómo plasmarlo, cómo que una empresa. Lo primero es el ethos, es lo filosófico, es la razón de ser, es ese mensaje que hay que trabajar todos los días. Y yo creo que el empresariado trabaja desde ese punto de vista, pero es pensar en que la razón de ser de una empresa es la persona, y la razón de ser, y cuando uno piensa en la persona, cuando usted piensa, listo, vamos, ¿cómo desarrollamos ese ser humano? No, la razón de ser no es solo lo económico, ¿ya? Que a veces, ejemplo, cuando yo me tocaba manejar organizaciones de 3.000 personas, las discusiones eran, ¿usted por qué les da 2 vacaciones al año? Voy a decir, yo decía, para que estén con la familia. Parece absurdo, pero es real, es real. Ahora, ¿cómo a la iglesia le toca ese camino? Yo voy a hacer, hay muchas personas en la iglesia, en las parroquias, que tienen que hacer ese camino, porque es que la fe no es solamente el discurso, ir a misa, orar, la fe también es expresión del discurso. La fe es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Que a veces es difícil. Eso que estamos planteando desde la doctrina de la doctrina social de la iglesia, ¿cómo se la vamos a entregar a las personas? ¿Cómo logramos crear un imaginario colectivo que a veces no llega, pero cómo crear ese imaginario colectivo? Entonces, a raíz de la pregunta, ¿cómo llevar la fe a las organizaciones? Yo le voy a decir algo que parece fácil, pero es insistir, persistir y no desistir en ese mensaje que la iglesia nos da. Es invitar, no es fácil. Nosotros en el grupo que tenemos, a veces no es fácil convocar, pero hay estrategias que la iglesia ha desarrollado con mucho atino en las parroquias, que en la conformación de los grupos que se hacen, creo que se puede hacer ese mensaje. Y acabas de tocar el punto más, ¿cómo llamarlo?, más fuerte, y es que en la parroquia del Padre Marianito, el doctor lidera un grupo, que ya usted nos va a contar más, ahondar, mejor dicho, más en él, que en lo personal a mí me pareció buenísimo. Incluso nosotros en redes del Evangelio el año pasado realizamos una nota sobre ellos, y me pareció extraño, bonito, y pensaron en todos nosotros, porque no solamente pensaron en el empresario, sino que pensaron en esas pequeñas personas que también necesitan del empresario, ¿cierto? Entonces, ese grupo de emprendedores, de empresarios católicos, que sinceramente me encanta. Yo no sé quién fue la idea inicial, pero se la aplaudo. Bueno. Respuesta, Padre Oscar. Listo. Pero primer punto que analizamos,
¿cómo llamarlo? Porque es que la gente piensa que es hacer emprendimientos y apoyar emprendimientos, dar plata para hacer emprendimientos, y eso no es. Primer punto, entonces, ¿cómo llamarlo? Le llamamos. Dos, ¿qué es de empresario? Entonces, creen que es para empresarios que tienen grandes organizaciones, y no, es una mentalidad que hay que desarrollar. Entonces, analizamos mucho el título, que a veces habrá que reestructurarlo, porque muchas veces estamos diciendo emprendedores o empresas, porque es que decir empresarios, emprendedores. Ahora, ¿con qué filosofía lo creamos? Uno, no es crear empresas, no es crear empresas. Dos, es hablar sobre el mensaje de Dios y de la iglesia a nivel de las organizaciones empresariales. Y entonces nos reunimos cada mes para discutir los temas. Por ejemplo, hemos estado discutiendo los temas de la última encíclica de nuestro Papa, que dice, bueno, listo, la empresa tiene inteligencia artificial, mucho, listo, pues trabajamos la inteligencia artificial, pero la pregunta es, la inteligencia artificial no puede dominar la empresa. Yo no puedo reemplazar en función de la inteligencia artificial la empresa. Ejemplo, el avance genético. Yo no puedo reemplazar la vida por un gen. Ejemplo, la robótica. Ya ustedes ven ya los robots se están reproduciendo a sí mismos. Pues la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer como católicos? ¿Qué vamos a hacer? Si esto va a llegar a una cosa que es sin fin, va a llegar sin fin, la misma inteligencia artificial se va a reproducir. Entonces, ahí entramos, ese es un punto de vista, la discusión filosófica sobre qué es una empresa y para qué sirve, que ya hemos hablado, que es una empresa con un pensamiento católico. Segundo, creamos unas líneas. La iglesia tiene unas grandes organizaciones. Ejemplo, lo que tiene que ver con las escuelas eucarísticas. Nosotros en una escuela eucarística estamos desarrollando unos proyectos. Un proyecto se llama Agricultura Sostenible, que los niños reciben la alimentación del PAE. El PAE es el programa de alimentación escolar. Sí. En esa alimentación pues quedan residuos, cáscaras de banano, que se pueden hacer compostar. Entonces pusimos una compostera y un compostador y las lombrices que hacen el lixiviado. Ese lixiviado los niños lo llevan a una huerta donde es pretendemos que sea un sitio de clase. La huerta puede enseñar la importancia de la sostenibilidad, la importancia del medio ambiente, el reciclaje, se puede enseñar cuánto pesa, libras, puede ser un aula de clase abierta. Listo, cuánto pesa este que tuvo, cuánto mide, entonces se puede enseñar muchas mediciones de volumen. Trabajamos también con ellos en la parte de dotación de biblioteca. Y como grupo, pues también está un sitio bien interesante que es el sitio de empleabilidad, donde las ofertas de empleo se le presentan a quien quiere estar en el WhatsApp. Son ofertas de empleo y es claro, pues no son ofertas de empleo para ser el supergerente, no, son ofertas de empleo para diferentes opciones, desde empresas gerenciales, desde manejo de vehículos, desde cuidadores y trabajamos en esa área de desarrollo. Pues de ese grupo de WhatsApp estoy yo también muy metida, ¿no? Porque realmente me pareció muy bacano y pues en el momento dado que yo estoy sin empleo, digamos que fue muy recurrente y montan muchas cosas y las personas que quieran estar, pues por aquí les vamos a dejar el QR para que también entren al grupo. Va casi más de 300 personas, más de 470. Imagínate, son 470 personas que se están viendo beneficiadas directa e indirectamente de estas ofertas de empleo. A mí me parece maravilloso. Doc, antes de, ¿qué recomendaciones, no sé, de libros, de páginas web, sitios, nos dejaría para que las personas que nos están viendo digan, quiero profundizar y voy a coger la propuesta del Doc? Uno, Manfred Manif. La buscan. Manfred Manif es una persona que
toda la vida pregonizó el desarrollo, se llama escala al desarrollo humano. Y no sé, pero ¿cuál es la teoría? El problema no es de necesidades, el problema es de satisfactores. Y ahí viene la economía. ¿Cómo yo construyo satisfactores con una economía samaritana? Con satisfactores. Y los satisfactores, muchas veces, ejemplo, tengo un problema de lactancia materna que es satisfaccional. Tengo un problema de nutrición, ¿cómo construyo satisfacción? Primero, Manfred Magnier. Segundo, creo que hay un programa muy bueno que se llama EFR. Es un programa que se llama de Mar Familia. Segundo, creo que es bien importante para ese desarrollo. Yo diría, para no mencionar y meterme aquí en libros, con esos dos son unos excelentes referentes. Hay otro libro bien interesante que se llama la parte, pero no recuerdo bien el autor, La gerencia social como innovación social, que trabaja sobre esa parte. Yo creo que terminamos como con muchas cosas y una nueva mirada, porque lo que yo le decía ahorita es el hecho de que la gente piensa que el emprendimiento va por acá, la fe va por acá, no se mezclan, no se juntan y realmente deben de estar unidas para que sea una empresa integral, sea una empresa humana. Detrás de la empresa está lo que son humanos. Yo le voy a contar una experiencia para terminar. Ese mensaje de la iglesia yo lo metí en mi gerencia, pues en mi rectoría. La gente, yo creo que porque para mí lo más importante era lo que uno sembró y que lo quieran. Yo metí el mensaje ¿y cómo lo metí? Hay unos aspectos que trabajé mucho, que era con humanización, la parte de humanización. Y en humanización empezamos a medir indicadores, pero lo importante era lo filosófico, decir aspectos, la familia, día de la familia, el encuentro con las personas, la parte que tenía que ver con hacer unos encuentros donde iban las empresas que tenían, software, computadoras, pero se le financiaba a mucho tiempo. El aporte, hubo personas que durante ese tiempo la casa tuvo averías por X o Y motivo, a uno le cayó un árbol encima y la universidad hicimos esa parte de inversión. El tener dos periodos de vacaciones, yo lo enterré, pero la gente lo llamó en la semana del rector. Así le pusieron ese nombre, me van a encartar, pero bueno, sería porque lo mío es de lo económico, y dice, oiga, eso vale un platal. Sacar 1.200 personas a una semana, fuera de eso ya le damos vacaciones en diciembre y se le va a dar aquí, pero bueno. La parte de los permisos que se puedan dar, se instauró eso, pero yo lo veía como un mensaje de Dios, un mensaje de fe en la parte de la organización. Y me parece hermoso porque muchas veces, vos lo decías ahora, por ejemplo, los 2 descansos que hay, ¿cierto? A mitad de año y a final de año de los niños. Pues ¿cuántos de nuestros empleados, como decías vos, tienen sus hijos, también quieren salir hacia una semanita de vacaciones? Pero les voy a contar, yo me vi la despedida completa del doctor como rector del CES y se notó el amor que le tenían a usted. O sea, eso ya dicen que el jefe era muy buen jefe. No pues, sé, yo acá... Me ha ido bien en la vida, yo nada más digo con esa filosofía y la filosofía católica, apostólica, romana. Y le voy a añadir otra, Mariana, sí. Es que es la iglesia. Doc, yo espero que no se olvide de nosotros, no, por favor. No. Y le vamos a dar este detallito de Redes del Evangelio para que lo ponga en la oficina. Qué bien, allá lo pondré. Por favor, Listo. Y también para que nos sigan en nuestras redes sociales, @Redes del Evangelio 1, en Facebook e Instagram, y también en YouTube nos pueden encontrar como Redes del Evangelio, y ahí van a encontrar toda la red grandísima que hemos creado para contar lo lindo, lo positivo, lo hermoso que es Jesús, que es Dios, que es la Virgen, que son toda manera santos que tenemos.
mejor dicho. Qué bien, muchas gracias. A usted, Doc. Para mi esperanza.